Y junto con la compañera Andrea Aguilar, hoy voy a estar colaborando como vehículo, Marlene, sí, que nos ayude con la producción. colaboración del webinar. Nada ¿Cuál, más, regálenme cuánta aquí un cantidad? momento, por favor. 250. ¿Ok? Y usarlo como vehículo, ya sabemos, ¿verdad? Con 10%. Entonces, como les digo, hoy vamos a dar inicio con esta actividad que hemos denominado Conéctate con tu salud mental, desarrollada en congruencia con la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental que se celebró el sábado 10 de octubre. Y hemos venido con esta semana con diferentes charlas para todo el tema de promoción de la salud mental y diferentes situaciones que están ocurriendo en el contexto de la emergencia nacional por la pandemia del COVID-19. Vamos a compartir temas que en estos momentos necesitamos conocer y compartir en nuestras organizaciones con nuestras personas colaboradoras. El día de hoy, la charla que tenemos tiene como nombre Posibles efectos a la salud emocional, productos de la COVID-19, alternativas de afrontamiento. Y tenemos a 3 invitadas especiales que más adelante les vamos a presentar. Nada más como darles recomendaciones generales o lineamientos generales, decirles que uno, el webinar se está grabando, que nuestro webinar queda dentro de nuestra página de Facebook y luego también se carga en nuestro canal de YouTube por si en algún momento quieren repetir la información, entonces que sepa que lo estamos grabando. ¿Verdad? Como sabemos muchos de nosotros, no todos, pero algunos estamos trabajando desde nuestros hogares, entonces les pedimos comprensión con cualquier ruido extraño, problemas con el internet, con la electricidad, porque son situaciones que se salen de nuestro control. Decirles que todas sus cámaras y sus micrófonos están desactivados, ¿verdad? Como para que estemos tranquilos, que a veces estamos ahí como revisando si la cámara se activa o si no se activa, entonces que sepan que esa función de momento está deshabilitada. Decirles que en la parte de abajo, los que están conectados desde la plataforma de Zoom, hay un área que se denomina preguntas y respuestas. Entonces, ahí nos pueden hacer las consultas que vayan teniendo cuando las presentadoras o las moderadoras van a ir haciendo las diferentes presentaciones. Entonces, pueden ir a hacerlas ahí, en ese punto, en ese apartado, las cuales se van a responder al final de la actividad, pero las pueden hacer en el momento en que surja la consulta. También decirles que el material que las compañeras presentan al final se les puede solicitar por si ustedes requieren o gustan tener esta información y se les estaría compartiendo. Para poder dar este pase a la compañera Andrea Aguilar, que nos va a comentar un poquito acerca de las... Y luego vamos a tener a nuestra directora ejecutiva, Gabriela Valverde, que viene a darnos unas palabras de bienvenida para esta actividad. Andrea, ¿estás por ahí? Buenos días. Sí, Bienvenida. muchas gracias, Alexa. Buenos días. Disculpen que no les comparta la pantalla, pero bueno, en este momento no puedo hacerlo desde la computadora. Entonces, por lo menos conocerán mi voz. Espero de verdad que el día de hoy podamos aprender muchísimo. Es parte de una iniciativa que hemos venido trabajando con mucha ilusión, creo que con mucho empeño. Son excelentes profesionales las que vamos a escuchar esta mañana, estas panelistas, de verdad que espero que podamos sacarles provecho. Entonces vamos a iniciar con la presentación de la primera panelista. Creo, Andrea, antes de darle espacio a Marcela, que es nuestra primer panelista, creo que vamos a tener a doña Gabriela, nuestra directora ejecutiva. No te preocupes. Está bien, doña Gabriela, disculpe, sí. Doña Gabriela, bienvenida. Yo la tengo de este lado, entonces señalo para acá. Muchas gracias, Alex, Andrea, de verdad, pues darle a todas las personas que nos acompañan el día de hoy la bienvenida a este tema tan importante. Es un tema que nosotros como Consejo de Salud Ocupacional hemos venido trabajando todo el año, pero no es un tema que abunde, que sobra, sino es un tema que realmente es de interés para toda la población trabajadora y población en general. Entonces, un esfuerzo más de nosotros, de la Comisión de Factores Psicosociales y de las compañeras que han hecho pues este esfuerzo para traerles 4 charlas más en el tema de salud mental. Entonces esperamos que las disfruten mucho y que no solamente participen de estas, sino recordarles que tenemos otras charlas el próximo jueves y la próxima semana, martes y jueves también a las 10 de la mañana para que participen de todas esas actividades, de todas esas charlas que yo sé que van a ser muy enriquecedoras para cada uno de ustedes, para toda la población trabajadora y también población en general que busca informarse de un tema tan importante como es la salud mental y que
ha tomado gran relevancia con el tema de la pandemia, porque hasta a todos, pues nos ha afectado un poco desde nuestros distintos entornos y es importante pues que conozcamos cada día cuáles son las afectaciones, cómo podemos solucionarlas y es precisamente las recomendaciones y charlas que le vienen a darles expertas el día de hoy. Muchísimas gracias y que disfruten la charla al máximo. Muchas gracias, doña Gabriela, por esas palabras de bienvenida. Entonces, ahora sí, Andrea, no sé si nos puedes ayudar con la presentación de nuestra primera expositora, la máster Marcela Peirano. Entonces, no sé si nos ayudas ahí con ese pase. Correcto. Bueno, Alexa, tengo el placer de presentarles a la primera panelista de la mañana de hoy. Es la máster Marcela Peirano. Ella es psicóloga de la Red de Servicios de Salud del Departamento de Atención Psicosocial. Ella pertenece a la Dirección de Seguros Solidarios del INSS y nos va a exponer lo que es la mañana de hoy, el tema del impacto en la salud mental en trabajadores de la primera respuesta y COVID-19. Así que los dejo con Marcela. Espero que realmente podamos sacar todo el provecho a este espacio de la mañana de hoy. Marcela, ¿estás por ahí? Gracias, buenos días a todas las personas que nos están acompañando. Para mí es un placer poder participar en esta actividad y compartir con ustedes este ratito. Efectivamente, soy psicóloga clínica, trabajo en la red de servicios de salud del Instituto Nacional de Seguros en la unidad de salud mental laboral y entonces no sé si empezamos con la presentación. De acuerdo, ya estuvo compartido. Gracias. Ok. ¿La están viendo todos por ahí, Marcela? Alexa, no se te escucha. Perdón, no, era para indicarle a Marce que cualquier cosa que tenía la cámara apagada. Ok, vamos a ver aquí. Ok, bueno, vamos a comenzar. Entonces, bueno, ahí hay una diferencia un poquito en el nombre, pero con respecto a la presentación, pero tiene que ver siempre con el tema de la salud mental de las personas trabajadoras en el área de salud y de primera línea con respecto al COVID. Podemos avanzar, por favor. Como todos sabemos, el COVID-19 o SARS-CoV-2, COVID-19, como es el nombre de la enfermedad, es una enfermedad infecciosa causada por un virus del tipo corona, descubierto en el año 2019, de ahí es que su nombre es el COVID-19, y está considerada en la categoría de pandemia, que es una enfermedad de propagación masiva, ¿verdad? A diferentes países y una población muy extendida. Y esto es importante recordarlo porque es uno de los efectos que se pueden considerar como de los estresores relacionados con la enfermedad. Siguiente, por favor. Ok. El COVID-19 como enfermedad infecciosa reciente va a tener algún impacto, ¿verdad? Porque se desconoce mucho de cuáles han sido las características de la enfermedad y cuál es el impacto que puede generar a mediano y largo plazo en la población. El hecho de que esté considerada en la categoría de pandemia también es otro efecto estresor que va a tener, ¿verdad? Tanto en la población general como en las personas que trabajan en la parte de atención de la salud. Es una enfermedad que tiene un impacto social y económico muy importante, ¿verdad? Nosotros en el país podemos conocer cuál ha sido el comportamiento de la enfermedad, todas las estrategias que se aplican para la atención, tanto a nivel laboral, a nivel de salud, a nivel económico, también en lo personal y en nuestras comunidades. Podemos también conocer cuáles son los impactos que tiene la enfermedad propiamente en el sistema de salud, las modificaciones que se han tenido que hacer, el presupuesto que se tiene que invertir y la condición que tienen las personas trabajadoras del sistema de salud en relación con la atención de la pandemia. Algunos factores estresores también asociados al COVID-19 van a ser las características personales de cada uno de nosotros para el enfrentamiento de situaciones como novedosas de esta categoría.
las redes de apoyo con las cuales nosotros contemos, la capacidad de reconocimiento y de expresión de las emociones que tengamos, el acceso a los diferentes servicios, el apoyo tanto a nivel social como a nivel laboral, ¿verdad? Van a ser algunos de los factores que van a influir en cómo respondamos a esta situación novedosa. Las características del trabajo también podrían ser factores estresores cuando implica la toma de decisiones, la exposición directa a la enfermedad, el trabajo bajo presión, el efecto que tiene esto en nuestras jornadas de trabajo. Por ejemplo, para el personal de salud puede ser el incremento en las horas y en la cantidad de trabajo que se tiene propiamente en la jornada que ya está establecido. Y uno de los factores estresores más importantes también que podemos tomar en cuenta es el temor al contagio de la enfermedad. Tanto el contagio personal como el contagio a terceras personas, personas que sean significativas y que tengan algún factor de riesgo. Este último factor propiamente nos afecta a toda la población, ¿verdad? Sin embargo, las personas que trabajan en el sistema de salud, las personas que están atendiendo los casos COVID o que pueden atender casos relacionados con COVID-19, van a tener una mayor exposición. Esto incrementa el nivel de riesgo y puede afectar la estabilidad emocional de la persona trabajadora. Siguiente, gracias. Gracias. Ok, es importante y antes de ir propiamente a los impactos, hay una información que tengo que no la incorporé, sino hasta hoy después revisando, me pareció que era importante. Así como hablamos de cuáles son algunos factores estresores propiamente generados por el contexto y en relación con el COVID-19, también cuáles son algunos factores protectores, que es importante que nosotros los tengamos en conocimiento, ojalá que los apliquemos, y si trabajamos en la atención de personas trabajadoras, que también tengamos una influencia en potenciar estos factores. ¿Cuáles serían algunos de esos factores? La importancia de las redes de apoyo. ¿A quién puedo acudir? ¿Con quién puedo conversar? ¿A quién le puedo externar mis preocupaciones, mis temores, mis emociones? Esto es importante. No es necesario que sean, no sé, 20 personas, sino que sean personas a las cuales yo puedo acudir, que son efectivas, que yo sé que si las contacto de alguna manera, ya sea por videollamada, sea por llamada telefónica, estas personas estén para mí, que yo sepa que me pueden escuchar atentamente y que van a responder de alguna manera a esta necesidad mía de poder expresar lo que estoy sintiendo. Algunas estrategias de afrontamiento que sean efectivas, ¿verdad? Es importante que la persona trabajadora del sector salud que está atendiendo de primera línea el tema COVID-19 o la enfermedad y los pacientes relacionados con este diagnóstico, que sepan cuál es el impacto que tiene su trabajo, ¿verdad? Que es un impacto que es positivo, que están ayudando a la gente, que independientemente de las características y del comportamiento de la enfermedad, el trabajo que se realiza es un trabajo de alto impacto y de impacto positivo, no solo a esa persona específica, a ese paciente, sino a una familia y a una comunidad. Eso es importante recalcarlo y tenerlo siempre claro. Espacios de esparcimiento y de recreación, tiempo de ocio. Es importante que las personas logren hacer ese corte entre las preocupaciones laborales, las preocupaciones propias de la cotidianidad, ¿verdad? Y tener estos espacios donde yo pueda descansar, donde yo pueda distraerme. Y algunas características personales que también son factores protectores, la sociabilidad, ¿verdad? La capacidad mía de establecer vínculos, como les digo, no tienen que ser sumamente amplios, sino en cuanto a cantidad de personas, pero sí que sean efectivos y que tengan una respuesta positiva. La comunicación, el reconocimiento y la expresión emocional,
entre otras. Ok, ahora sí les voy a hablar un poco del impacto. Hay algunos estudios que se han realizado con respecto al impacto del COVID-19 en la salud mental de las personas trabajadoras del área de salud. Mucho de lo que se reporta tiene que ver con alteraciones en el patrón de sueño. Hay un mayor reporte de insomnio, a la gente se le está dificultando mayormente quedarse dormida o lograr mantener el patrón de sueño durante la noche y sentir que ha sido un sueño reparador y descansar. También está la presencia o el incremento de síntomas depresivos y ansiosos. En los diferentes estudios hay un reporte de experimentación por primera vez de este tipo de síntomas, ¿verdad? Un ánimo depresivo, sentirse más triste, perder el interés en cosas que anteriormente le gustaban, sentir que necesitan estar como más aislados de sus grupos de referencia, sea familia, compañeros de trabajo, amigos. Cuando estos síntomas se han presentado anteriormente a estas experiencias o a este momento en relación con el COVID, aparentan ser aún mayores, digamos, la intensidad de los síntomas que se están reportando es mayor. Entonces, por esto es importante tener conocimiento cuál es el rol de los antecedentes que yo pueda tener en cuanto a una enfermedad mental, ¿verdad? Trastornos depresivos, trastornos ansiosos, trastorno bipolar, porque ante las características del contexto en relación con el COVID-19 pareciera que estos síntomas van a tener una presencia como más fuerte, por decirlo de alguna manera. Otro de las patologías que se puede estar presentando y que se está reportando es el estrés agudo, ¿verdad? Características y síntomas asociados con el estrés agudo. Hay una sensación, hay un aumento en la pérdida de la sensación de bienestar de las personas trabajadoras. También se reporta fatiga y agotamiento. Estos que acabo de mencionar son los que se reportan con mayor frecuencia, son los que se están encontrando en población, como les digo, que trabaja directamente en la atención de pacientes COVID en los diferentes servicios de salud de diferentes países. Si bien es cierto, estos son los que se presentan con mayor frecuencia, también se hace referencia a que podrían aparecer cuadros de estrés postraumático y relacionados con el síndrome de burnout. Para el síndrome de burnout va a haber una exposición por un tiempo más prolongado que en relación con los síntomas depresivos y ansiosos. Y con respecto al trastorno de estrés postraumático, tiene que ver con cómo la persona que trabaja en el sistema de salud está valorando esta exposición a diferentes factores que podrían ser valorados como traumáticos. Ok, algunas recomendaciones para la protección de la salud mental. Si bien es cierto, es importante que se desarrollen estrategias preventivas en materia de salud mental, tanto a nivel general, ¿verdad? Nosotros en el país tenemos algunos esfuerzos que se han canalizado por medio de universidades, de la Caja, del Ministerio de Salud, del Colegio de Psicólogos. También es importante que las empresas, que los patronos busquen el poder desarrollar estrategias preventivas en materia de salud mental para las personas trabajadoras. Otra parte, digamos, creo que también las estrategias preventivas en materia de salud mental no tienen que ser únicamente por los patronos, ¿verdad? Que nosotros como ciudadanos, como individuos, como personas, tenemos la obligación de buscar estar mejor nosotros y buscar los canales óptimos para poder estar mejor. Algunas veces se nos hace difícil, ¿verdad? Porque el tema de la salud mental es un tema que está como de lado, ¿verdad? Hay mucho tabú y mucho prejuicio. Sin embargo, es importante que podamos concebir la salud como integral, ¿verdad? Donde es necesario tener una buena salud mental, una buena salud física, una buena salud social, una buena salud financiera para
poder estar yo en mejores condiciones en términos generales. El fortalecimiento de las redes de apoyo, ¿verdad? Puede ser a nivel de familia, puede ser a nivel de amigos, puede ser a nivel de trabajo. Es importante que yo pueda acudir a personas que me puedan ayudar a solucionar mis problemas, que me puedan ayudar y escuchar en mis momentos de crisis y que me puedan aconsejar de una manera sana. Estilos de vida saludable, ¿verdad? Disminuir consumo de bebidas alcohólicas, evitar por sobre todo el consumo de sustancias psicoactivas, hacer ejercicio, una dieta saludable, ¿verdad? La parte de la salud mental también. Las buenas relaciones interpersonales, algunas veces el tema también tiene que ver con, además de todo lo que yo estoy viviendo a nivel laboral, tengo que llegar a mi casa donde ha habido también una modificación de la dinámica y de la organización familiar que genera estrés. Entonces también buscar espacios y estrategias para que el impacto en la salud familiar pues también sea positivo. Mejorar la calidad del sueño. Para esto es importante que nosotros podamos hacer actividades de recreación, actividades de distracción posterior a las jornadas laborales, hacer ejercicio, ¿verdad? Y cuando ya nosotros seamos conscientes de que hay situaciones que nos están afectando, que ya tengo una cantidad importante de días donde yo no he estado durmiendo bien, donde yo no he estado comiendo bien, donde yo siento que me estoy alejando de las personas, que estoy más irritable, que estoy tal vez más sensible y cualquier cosa me hace llorar o que reacciono con menos tolerancia a situaciones propias de la cotidianidad, es importante buscar ayuda a nivel profesional y si se requiere el tratamiento farmacológico también tener una buena adherencia al mismo. Algunas veces los profesionales en salud recetan algún tratamiento que pueda ayudar de manera positiva en la calidad del sueño o en el estado del ánimo y porque tenemos desconocimiento o porque nos da inseguridad o temor, no nos tomamos el tratamiento. Entonces, si tenemos alguna duda con respecto al tratamiento, es bueno consultar a algún profesional en salud para que me aclare mis dudas y ojalá poder adherirme adecuadamente a las recomendaciones y el tratamiento farmacológico. Y como último, el reconocimiento para las personas que trabajan en el área de la salud y de la atención de las personas positivas por COVID-19, el reconocimiento del impacto del trabajo que yo hago y del esfuerzo que estoy haciendo, ¿verdad? Esto es importante. Entonces, creo que con esto ya yo doy por terminada mi intervención y, bueno, quedo ahí atenta. Gracias, Marce, por esa presentación. Alexa, no sé si seguimos de una vez con la siguiente. Efectivamente, podemos seguir de una vez con la siguiente expositora. Muchísimas gracias, Marce. Decirte que ya tenemos varias preguntas para vos. Las vamos a abordar al final, pero ya están ahí llegándonos varias preguntas. Entonces, sí, Andrea, podemos seguir con la siguiente expositora. Gracias, Alexa. Bueno, nuestra siguiente panelista es la máster Azuara Ramírez Jiménez. Ella es psicóloga, máster en psicología del trabajo y las organizaciones. Labora en el área de salud y seguridad laboral de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Ella nos trae la exposición con el tema las pérdidas y el duelo por el COVID-19. Entonces los dejo con la compañera Azuara para que saquemos también el máximo provecho de este espacio. Azuara, ¿estás por ahí? Sí, ya. Muchísimas gracias, Andrea. Voy a compartirles aquí la presentación. Ahí las disculpas del caso, pero mi computadora no me pasó las mismas tuyas. No tiene cámara, entonces solo me van a conocer por voz en esta oportunidad. No sé si ven ahí. Si está perfecto, sí se comparte bien. Perfecto, ahí lo estamos viendo excelente. Excelente, bueno, muchísimas gracias. Bueno, para mí es un honor representar a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Nosotros tenemos desde el 2012 un grupo de apoyo en duelo
especialmente por muerte de un ser querido, donde se ha venido desarrollando, digamos, charlas, se desarrollaron temas, por ejemplo, de también no solamente duelo por muerte de ser querido, ¿verdad? Posterior, sino también con la ayuda de los cuidados paliativos. También se pudo brindar la parte, digamos, duelo anticipado. Y de igual manera se hicieron, digamos, algunas conferencias con ayuda también de la Caja Costarricense del Seguro Social, acerca, digamos, de estas pérdidas que vamos a hacer mención más adelante en la presentación. También, digamos, el grupo de apoyo en duelo también trae a los usuarios de la compañía también la oportunidad de trabajarlo por medio del foro de duelo. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, ahora por pandemia también se manejó así por medio de un blog y así poder, digamos, sacar las emociones por medio de la escritura o sino también por medio de llamadas. Pero esto ya se había hecho desde el 2014, 2015, entonces nos preparó bastante para esta parte de la pandemia. Muy bien, vamos a entrar en relleno. ¿Qué significa duelo? Duelo viene, digamos, propiamente del latín, ¿verdad? Que se llama cordolium. ¿Y qué es exactamente lo que es? Bueno, es el corazón que duele, ¿verdad? Es importante, digamos, que el duelo es un trabajo interior y es experimentado, o sea, puede haber, digamos, muchos duelos o puede haber un duelo para todos, pero siempre se va a experimentar de manera diferente por cada uno. Entonces, por eso es importante el que a pesar de que el duelo también no solamente es dolor, sino también es combate, guerra, desafío, van a haber envuelto, digamos, de muchas emociones, ¿verdad? Por un lado van a haber sonrisas y lágrimas, ¿verdad? Que pasan conviviendo y también van a haber, digamos, experiencias buenas y malas. También experiencias que tienen que ser reconocidas y experiencias que hay que expresar, ¿verdad? Estas, digamos, las pérdidas como si pueden, como les decía, generarse de muchas maneras, pero siempre es importante la parte individual, esa parte que no es intransferible, ¿verdad? Es un duelo único. O sea, todos estos desafíos son incomparables, son de cada uno, de nuestros seres queridos y de situaciones que podemos estar pasando. ¿Por qué? Porque hay otra mirada al duelo, ¿verdad? Que es experimentar, ¿verdad? El significado del duelo en procesos mentales, en procesos físicos, emocionales, sociales, familiares, personales, laborales, espirituales, ¿verdad? No solamente a raíz de una muerte de un ser querido, llámese de persona, ¿verdad? Familiar, amigo, hermano, tío, una mascota, ¿verdad? Es parte de nuestros duelos. Sino también es la pérdida del trabajo, ¿verdad? Los duelos de personas afectivas que ya no voy a poder ver, ¿verdad? El duelo, la pérdida del tiempo que yo tenía, la libertad que yo poseía, la pérdida de la imposibilidad de poderme desplazar con la libertad que tenía, ¿verdad? Esa pérdida de salud constante que puedo tener y por ejemplo, también lo que es el afecto, ¿verdad? Que es lo que estamos viendo en pandemia, que se trabaja de una manera distinta, así como lo que son las relaciones, como las relaciones de pareja, o también, ¿por qué no? También la parte de una pérdida a que yo tal vez vivía en San José y me tuve que trasladar a Guanacaste, ¿verdad? Por un asunto de pandemia. Entonces, al trasladarme a otra ciudad y demás, o al revés, de Guanacaste a San José, por decirles un ejemplo, obviamente eso va a trascender en un duelo y en una pérdida. Ok. Y como si fuera, digamos, difícil esa adaptación del cambio en todas, digamos, las circunstancias y esferas que las mencioné, también hay que enfrentar una sociedad negadora, por ejemplo, de la muerte, que es invisibilizada, ¿verdad? Y no solamente eso, sino una sociedad que niega las emociones, digamos, presentes ante la adversidad,
comentar. Como por ejemplo, digamos, la modificación que nosotros tenemos que hacer de saludarnos, que es diferente, ¿verdad? Como antes, y el tiempo de despedirnos. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, con respecto al tiempo de despedirnos, ahora en lo de la pandemia, no podemos llamar que es un duelo que se vivía como antes. Los rituales de despedida se han venido viendo afectados por lo de la pandemia. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, ya digamos, no pueden ser tal vez las mismas reuniones en cuanto a las velas, ¿verdad? O el tipo de ritual que se hace independientemente del credo. El funeral, en caso de la despedida en el ataúd o digamos cuando es el momento antes de quemarlos, o sea, ya viene digamos siendo totalmente distinto esa despedida y hay que trabajarla en despedidas simbólicas porque si no se va quedando ahí. Y eso es importante retomar. ¿Por qué? Porque tal vez muchas personas no requieran de la ayuda de un profesional, de un psicólogo, tal vez lo pueden ir manejando poco a poco, pero sí es muy importante que cada uno empiece a detectar en qué momento sí es necesaria esa ayuda de un profesional. ¿Por qué? Porque digamos, si yo empiezo a detectar que me estoy refugiando en actividades que no son sanas, es importante, digamos, pedirle ayuda a un psicólogo o a un profesional. Igualmente, digamos, si empiezo a buscar, como lo que hablaba Marcela, con respecto, digamos, a drogas, adicciones, sustancias tóxicas para mi cuerpo, que lo que van a hacer es nada más salvar un momento, pero obviamente ahí va quedando todo la toxicidad en mi cuerpo, ¿verdad? Y no voy a poder sacar esas emociones. Entonces es importante, digamos, que poco a poco podamos ir viendo, en la parte de los duelos que uno está experimentando, es darle significado y poder aplicar con ayuda ciertos factores. Bueno, en resumidas cuentas, hay producto, digamos, de la pandemia que cambió nuestras vidas, ¿verdad? El aislamiento social, la incertidumbre, las presiones económicas y todas las alteraciones de rutina que podemos ver a continuación en esta imagen. ¿Por qué? Porque rompe nuestra vida cotidiana y, ¿por qué no? También rompe parte de nuestra salud mental. O sea, antes, digamos, podía ser que cuando nosotros íbamos al trabajo, nos levantábamos, ¿verdad? Hacíamos todo, ¿verdad? El ritual habido y por haber, desayunábamos ya sea en la casa o en el trabajo, compartíamos, íbamos al cine, por ejemplo, teníamos planes para esto, digamos algún deporte, algún juego, algún compartir, ¿verdad? Todo lo que pueda representar ir de compras en el supermercado y demás, ya empieza, digamos, a romper nuestra lógica, ¿verdad? De nuestra rutina. Entonces, ya empiezan, digamos, a poder, digamos, tener hasta una incertidumbre, porque, digamos, lo que nosotros ya teníamos pensado hacer ya se rompe, digamos, lo que conocía, se rompe la cotidianidad, se rompe la forma en cómo nos comunicamos, interactuamos y el espacio que teníamos con el otro, ¿verdad? Se rompe, digamos, por decirlo así, la fantasía del posible control que teníamos. Voy a ilustrar, digamos, con unas frases que encontré en una red social que se llama La gente anda diciendo, que son comentarios que se hacen, digamos, desde España, de algunos países de América del Sur, ¿verdad? Por si la quieren buscar. Y es mucho el reflejo, digamos, que pasamos escuchando en las redes sociales, en los medios de comunicación como la radio, la televisión, o digamos en nuestra sintonía cuando tenemos reuniones en webinar o con familiares y demás. Entonces, digamos, a lo que quería, digamos, demostrar con esto de el rompimiento de la vida cotidiana, dice una chica de 28 años a una madre aproximadamente de 59 años con respecto a la cuarentena, dice: mamá, por Dios, ayúdame a diferenciar los días, deja de hablar de lo mismo. ¿Por qué? Porque a veces, digamos, dependiendo de dónde está usted o cómo lo está relacionando, a veces el lunes es igual al viernes o el miércoles es igual al sábado, en muchos casos, ¿verdad? Porque no hay como una separación, un desconecte
digamos, de lo que se puede estar haciendo. Entonces también podemos ver reflejado el duelo y las pérdidas en la incertidumbre al futuro. ¿Por qué? Porque yo tenía planes, ¿verdad? Había un asunto de economía porque puede haber una pérdida de trabajo, ¿verdad? Una pérdida de otras cosas que se tenían y ya no se tienen, ¿verdad? Así como la interacción que yo podía tener. Entonces, esa incertidumbre obviamente me va a generar condiciones de muchas emociones, ¿verdad? No solamente el temor de andar en la calle, sino también el temor a la muerte de un amigo, de un familiar, de un ser querido, o la propia muerte de uno, ¿verdad? Esta incertidumbre de que hay que diferenciarlo en la parte del recurso emocional, porque obviamente no todo el mundo lo vive al mismo tiempo, ¿verdad? Y y obviamente esto puede hacer un desplome también en nuestra salud mental. Por ejemplo, voy a necesitar vacaciones de la cuarentena como vacaciones de las vacaciones. Esto dice una mujer de 33 años por videollamada a una amiga de 34. ¿Y qué es lo que sucede? Que nosotros hemos tenido que tener la incertidumbre de cuando teníamos nuestras vacaciones, en caso de que se proyectaba una salidita de vez en cuando, ¿verdad? Y se tenía el ahorro y demás, o se hacía lo que se podía, o una cena o algo así que se podía planear, ¿verdad? Con los recursos económicos que tal vez se perdieron, de ya prácticamente, además de las medidas de salud, hemos tenido que pasar tal vez en algunos casos las vacaciones en nuestras propias casas, ¿verdad? Entonces es parte, digamos, de esta misma pérdida de desplazamiento. Ok, y también otra cosa y muy importante es esta ruptura, ¿verdad? De que les mencionaba de todo lo, digamos, de los planes. En esta imagen se ve representada como, por ejemplo, una mamá jugando con los hijos o una tía jugando con los sobrinos, pero también está la representación de todas nuestras amistades, nuestro entorno, ¿verdad? Como seres sociales, ¿verdad? A ver la sensación de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque obviamente hay mucho miedo, hay que estar alerta, hay un desgaste, hay un riesgo, hay que estar en esa pensadera, por ejemplo, y hay un pensamiento de que, por ejemplo, cuando uno iba a tomar el bus, ¿verdad? O el tren, de uno iba y lo agarraba y listo. Pero ahora no, ahora hay que estornudar en el bus, Santísima Trinidad, abran las ventanas y si está lloviendo no importa, nos mojamos porque hay que abrir las ventanas porque uno no sabe quién puede estar, ya hay un riesgo, hay un miedo de qué es lo que toco, si voy al supermercado y compro, entonces puede estar ahí el virus, entonces hay todo un estado de alerta que obviamente me pone en duelo por el contacto de mis amigos, de mis familiares, de cómo abrazar, de cómo, digamos, interactuar en el trabajo, de cómo actuar cuando salgo. Entonces, eso es un claro ejemplo de una niña de 3 años que dice, mamá, cuando el virus se vaya del parque, es nuestro turno de ir. ¿Verdad? Entonces, no solamente es desde los más chiquititos que pueden estar pasando por esta adaptación a los adolescentes, universitarios, personas adultas, jóvenes y demás, que propiamente van haciendo un desafío, ¿verdad? Un desafío a toda esta rutina que tal vez estaba balanceada y ahora está un poquito alterada y tenemos que lograr ver cómo la balanceamos. Ok, algunos sentimientos asociados, productos a la pandemia que ya nuestra compañera Marcela indicó, ¿verdad? Como los factores estresores, está el estrés, la ansiedad, miedo, tristeza y soledad. Por ejemplo, en la parte del colegio de psicólogos indican que la mayoría de las consultas son generadas, se podrían resumir en 4 escenarios. Uno es el miedo al contagio, como lo que les expresaba, digamos, por ejemplo, del supermercado, del bus, del tren. Entonces le dice un padre de 50 años a su hija de 8 en bicicleta, hace de cuenta que son zombies, vos alejate de la gente. Entonces es ahí donde uno también se pone a pensar, bueno, miedo al contagio, bueno, ¿cómo está también creciendo estas generaciones, verdad? O sea, ¿cómo están creciendo de que ya no me puedo acercar, ya no puedo dar tal vez un abrazo a un familiar y demás, ¿verdad? Porque
¿cómo voy a empezar a manejar este tipo de amor, de significantes? No puedo abrazar, entonces ya hay como una ruptura, ¿verdad? Como en la parte de la virtualización. Entonces vamos a ir viendo a ver poco a poco, porque esto es nuevo para todos, aunque han habido pandemias a nivel mundial, bueno, para nosotros esta es la primera, ¿verdad? Los que estamos aquí presentes. Otras consultas que se han dado en la parte de relaciones y de convivencia, que se ejemplifica muy bien con esta chica de 19 años a su hermana que le dice: a mí no me molesta la cuarentena. Yo siempre estoy en casa. Lo que me molesta son ustedes en la casa. Y es que, digamos, tiene toda la lógica. Cuando estaba toda la parte del encierro y demás, ahí entonces empieza a florecer todo en las casas, ¿verdad? Porque no en una casa va a ser igual que en otra casa. No todos los aspectos familiares de una son iguales a la otra. Entonces, obviamente pueden haber violencia, puede haber conflictos, pueden haber mal roles, pueden haber, digamos, diferentes circunstancias que tal vez con el transitar de uno las va opacando. Pero cuando uno está encerrado y ya tal vez hay cosas que se nos acaban, el tema de comunicación y demás, empiezan a ir despertando en nosotros ciertas debilidades que teníamos en el pasado y empiezan a florecer ahora, ¿verdad? Entonces es importante, digamos, ver que lo diferente de cómo, digamos, se puede ir viviendo para cada uno estas pérdidas en la pandemia. Otra consulta que se tenía era lo que es el aislamiento y el abandono. Cuando, por ejemplo, dice un chico de 5 años a la mamá: cuando la veas a la abuela, no la puedes abrazar, ni besar, ni acercarte mucho. Entonces el niño le dice: ¿y cómo la vamos a amar? Entonces es una clara representación de eso que yo les decía, de este desafío, por ejemplo, que tienen los niños ahora, ¿verdad? De que antes, cómo van a ir creciendo, ¿verdad? Estas generaciones. Y que se viene muy cerca también a esta consulta de situaciones económicas, laborales y educativas, con este ejemplo de esta adolescente de 16 años que dice: vi películas y series de pandemia y en ninguna mandan tareas, ¿verdad? Mucho comparado, digamos, en la parte del trabajo que nos decía Marcela con respecto a los factores estresores de la carga laboral y demás. En la parte económica, ¿verdad? Si alguien se quedó sin trabajo o medio tiempo, demás. Y en la parte educativa, ¿verdad? Que esta parte de los adolescentes y de los niños no solamente era que iban a las escuelas o a los colegios a tener la educación, sino que también tenían una red de apoyo, podían hablar de mamá y papá, ¿verdad? A los otros, a los profesores, a los guías y demás. Y había esto, más allá de una lógica de socialización, ¿cómo podemos implementarla ahora con esto de las videollamadas? Y así también pasa con lo del duelo, a la muerte de un ser querido. Muchas veces se nos ha imposibilitado podernos despedir de ese ser querido, pero digamos ahora lo que nos queda es nada más, por ejemplo, y esta parte del tabú. ¿Será apropiado hacer una videollamada para un funeral que solamente tiene que haber poquitas personas o reuniones estilo de velas, ¿verdad? Entonces, ahí se los dejo, ¿verdad? Porque es la manera en como ahora nos hemos tenido que ir acercando poco a poco a través de la tecnología. Y como les indicaba también con respecto a las otras consultas que habían del aislamiento y el abandono, también cambian los roles, ¿verdad? Por todo esto de la pandemia. Y esto es presentado por el informe de políticas de las repercusiones del COVID-19 en las mujeres y niñas de la ONU 2020, en el que, digamos, los roles, por ejemplo, si vivimos con papá y mamá o con el representante de los niños, en caso de que en una casa hayan niños, está el rol de tener que ser el superhéroe, no solo al mejor trabajador, ¿verdad? El que puede lograrlo todo y terminar con el trabajo y hacerlo todo, sino también al mejor
papá o la mejor mamá, o sea, ser superhéroes, porque también tengo que ayudar en la parte del estudio, tengo que ayudar en la casa, tengo que ayudar con las tareas, no solo si antes era pesado con las tareas de la casa, sino sumándolo, digamos, en caso de que si estuvieras teletrabajando en la casa, más el ayudo tal vez de una persona adulto mayor. Entonces, se recargan esos roles no solamente al trabajo, al estudio, sino a todas las ayudas en la casa. Entonces, de ahí pierde un poquito, digamos, de la libertad que habíamos hablado como duelo en esto. Bueno, una de las cosas que también en la parte, digamos, de la pandemia, hay que ver cuánto hemos perdido, por ejemplo, en las rutinas balanceadas, cuánto hemos ganado al sueño, o más bien no dormimos casi nada, ¿verdad? O en la parte de la alimentación, ¿qué tal están mis hábitos alimenticios? Porque para tener salud física tenemos que también tener salud mental. Entonces, no podemos dejar esto a un lado. Tenemos que ser parte, digamos, de este desarrollo, de seguir buscando la manera de conectarnos para poder salir adelante poco a poco. Por ejemplo, un claro ejemplo de tal vez de nutrición sería en la parte de un chico de 12 años que le dice a la hermana de 9, ¿verdad? Pero es una representación clara que se puede estar viviendo. Dice Bianca, la cuarentena no significa comer 40 horas del día. Los 40 días que vamos a estar encerrados, ¿entendés? ¿Por qué? Porque muchas veces con toda esta parte de los síntomas que mencionábamos, de la ansiedad, puede ser que usted esté abriendo la refri, ¿verdad? Diciendo, uy, tengo hambre y abre la refri y no, mejor cierro. Ay, no, mejor vuelvo a abrir, mejor vuelvo a cerrar. Uy, qué hambre tengo. Y a cada rato tenés hambre, pero no necesariamente es porque tenés hambre, sino es por lo mismo producto, digamos, del encierro o, digamos, del terror que puede estar pasando por esta crisis de la pandemia. Hay un punto muy importante que quiero rescatar, que independientemente de dónde estábamos, en marzo del 2020 para toda la humanidad se marcó lo que es la pandemia, tal vez un poquito antes, tal vez un poquito después, pero desde ahí empezó todo el escenario. Ya digamos, por ejemplo, las vacaciones que teníamos, la planificación que teníamos, todo el futuro construido, ¿verdad? Como lo vimos en la incertidumbre de la parte del futuro. Todos los debates internos y externos para salir adelante, todo eso se fue tal vez en algunos casos desvaneciendo. ¿Por qué? Porque ya yo entré a un estado de diferentes etapas de duelo. Y es que aquí en lo del coronavirus también se vive. No necesariamente es que yo voy a vivir primero una etapa y después vivo otra y ya llegué a la cuarta. No, usted puede vivir las 4 etapas en un mismo día. Puede vivir una al revés, una al derecho, o sea, no significa que la etapa número 1 va a ser la primera, puede ser la última. A lo que quiero decir es que yo puedo ir avanzando y retrocediendo con todas las etapas del duelo. Por ejemplo, la primera etapa es la de negación. ¿Cómo la puedo relacionar yo con lo del coronavirus? Bueno, yo niego la situación. Yo no puedo entender. Yo empiezo a ver que esto simple y sencillamente es una pesadilla, ¿verdad? Algo que me empieza a quitar tranquilidad y estabilidad. Después está lo que es la segunda etapa que se llama rabia. Es ese enojo, donde ya yo me estoy dando cuenta de que no es una pesadilla, es que hay una realidad. Y entonces ya yo empiezo a tener como una impaciencia. Entonces es ahí donde yo tengo que empezar a desarrollar habilidades para ver cómo ir saliendo de eso. Y después está otra etapa que es la tristeza. A veces por medio de la tristeza me permite a mí ir viendo esta realidad que tengo que ir aceptando, ¿verdad? Y con la tristeza me ayuda a poder, ojalá que así sea, ¿verdad? Poder sacar esas emociones, ya sea de llanto, de enfado, de ir viendo, digamos, las cosas, ¿verdad? Sacarlo, lo más importante es sacarlo. Un doctor, amigo mío, me decía algo muy importante,
tenés que sacar el dolor por medio de los ojos, por medio del llanto a través de los ojos. Porque si usted no lo saca por medio, digamos, del llanto en los ojos, ¿verdad? Valga la redundancia, empezás a llorar en tus otros órganos. Y es ahí donde entonces pueden venir más y más enfermedades. Y bueno, obviamente la cuarta etapa es la reconciliación con el duelo, ¿verdad? En donde yo voy a ir respondiendo a la parte positiva de esta experiencia. Bueno, creo que ya tengo que ir finalizando, pero una de las alternativas que quería mencionar con esta parte del duelo es dejar al lado el juicio en el que yo esperaba, en el que yo hubiera querido, en la culpabilización que yo puedo tener a raíz de cualquier duelo, lo que yo podía tener, la falta de agradecimiento que puede haber generado. Todos esos juicios a veces son como barreras que nos impiden ir creciendo. Más adelante, en algún momento, cuando ustedes puedan ver esta presentación, les recomiendo que puedan leer este poema o esta lectura que nos da un grupo de apoyo que da toda la explicación y el detalle de cómo a veces, digamos, tuvimos que cuidar los ojos, la nariz y la boca, pero nos hace ver la parte positiva en el coronavirus. O, por ejemplo, cuando nos dijeron que nos quedáramos en casa, estar en casa, pero en uno mismo, o sea, poderse descubrir, desconectarse de muchas cosas y conectarnos con la esperanza, conectarnos con la paz, conectarnos con el positivismo. Entonces, ahí se las dejo para que después la puedan leer. Y está por cualquier cosa en esta página de Facebook que se llama Déjame ayudarte en tu duelo. Que esta manera sea de conectarnos, ¿verdad? Con esta esperanza y que podamos tener este ahorro de energía para pensar y sacar algo positivo de esta pandemia. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la compañera Azuara. Realmente creo que fue un espacio muy enriquecedor. El tema del duelo siempre nos va a ayudar para poder pues, mejorar nuestra calidad de vida y entender muchas cosas. Y me encantaron las frases. Creo que son muy vivenciales y muy cotidianas. Así que muchísimas gracias, Azuara. No sé, Alexa, continuamos entonces con nuestra tercera panelista, ¿correcto? Correcto, aquí nada más también decirle a Suara que tenemos un montón de preguntas que nos llegaron, tenemos muchísimas preguntas y muchos mensajes positivos de las personas, entonces muchísimas gracias también a Suara por esta participación y sí, le damos el pase a Angie. Okay. Entonces no sé, Andrés, si me ayudas a presentar ahí a Angie. Correcto, bueno, vamos a continuar con nuestra tercera panelista. Ella es la licenciada Angie Quiroz Chanto, es psicóloga. Ella labora en el Departamento de Promoción y Prevención del Instituto Nacional de Seguros y nos va a compartir esta mañana el tema de teletrabajo y el riesgo laboral psicosocial. Angie, ¿estás por ahí? Hola, buenos días, ¿cómo están? Un placer y un gusto. Gracias, chicas, por la presentación. Sí, un gusto poder compartir y de verdad dar continuidad a lo que tanto Marcela como Azuara nos compartió. Realmente creo que nos vamos enfocando en diferentes aspectos que nos han podido afectar durante esta pandemia, durante esta situación de crisis. Hoy voy a hablarles de los posibles riesgos de afectación en la parte tal vez emocional y psicosocial que podría tener también el desarrollo del teletrabajo como tal. Nada más como para ponernos en contexto, ¿verdad? Claramente, bueno, creo que la mayoría conocemos, pero bueno, tomando en cuenta el teletrabajo como esta forma de realizar nuestras funciones alejado de las oficinas, ¿verdad? Un espacio, ya sea en alguna casa o en un lugar determinado para esto, en donde
hecha a mano, ¿verdad? En donde utilizamos herramientas para poder acercar en el tema de supervisión y compromisos y demás. Ahora, el tema del teletrabajo tiene ciertas condiciones, ¿verdad? Que nosotros llamamos deseables para que se realice de una buena forma y que tenga una menor afectación en el teletrabajador, en donde se podrían incluir desde la parte de ergonomía, ¿verdad? Que es un poco lo que se le dificulta mucho al patrono controlar este aspecto en específico, pero hay otras áreas en donde también se podría ver una afectación. Si bien es cierto, el teletrabajo tiene, ¿verdad?, muchos beneficios para el colaborador, enumerados aquí nada más de forma muy rápida, unos cuantos, ¿verdad? Y creo que a raíz de la emergencia una gran población se trasladó de forma inmediata a realizar esto, pero aunque tiene, ¿verdad?, tiene muchos beneficios en el tema de la utilización del tiempo, mejora en la calidad de vida tomando en cuenta el tiempo en el cual yo me estoy ahorrando, ¿verdad?, en traslados, ¿verdad? Pensemos en que no todas las personas viven tan cerca de sus puestos de trabajo, de sus oficinas de trabajo, y que, bueno, también por aspectos sociales y de transporte en nuestro país, las presas hacen un factor pues muy estresante, y al ahorrarse esto hay una mejora en la calidad de vida, ¿verdad? Hay muchas personas que lo hemos escuchado, ¿verdad? Yo trabajo para el departamento de promoción y prevención, como decía Andrea al inicio, del Instituto Nacional de Seguros, y nosotros por nuestra dinámica laboral tenemos contacto con todo tipo de empresas mediante la cual nosotros brindamos asesoría, capacitación y formación en temas preventivos, ¿verdad? Entonces, tenemos acceso a mucho de lo que pasan en muchas instituciones y empresas, como les decía, desde pequeñas, medianas y grandes empresas, y esto había sido en muchas organizaciones públicas también algo que la gente había estado deseando de poderlo desarrollar, y que por ahí estaba todavía saliendo el decreto. Entonces, genera motivación en el sentido de que también se le devuelve un poco de independencia al colaborador, en poder tomar ciertas decisiones dentro de su hogar, ¿verdad? Como les decía, el ahorro. Ahora nos pasamos a algo muy importante que tiene que ver con el ahorro en temas económicos, ¿verdad? Y sobre todo en medio de esta situación en donde económicamente también hay un impacto y social difícil, ¿verdad? Entonces, en el tema de transporte, en el tema de vestido, ¿verdad? Y costos que se le van sumando. Hay un aumento, ¿verdad?, ese tiempo de compartir en la parte familiar, ya sea por las personas que tienen hijos o que tienen alguna persona dependiente en sus hogares, o también el tema personal, ¿verdad? El tiempo que usted ya no está distribuyendo en trasladarse de un punto A a un punto B, distribuirlo en algo que usted quiera realizar por su desarrollo personal nada más. Ok, hay muchos beneficios, ¿verdad? Y se toma en cuenta lo positivo que ha traído esto. Sin embargo, también no podemos dejar de lado ciertas condiciones que pueden pasar, ¿verdad? Si llevamos a cabo conductas que nos podrían afectar tal vez a un mediano y largo plazo. Nos vamos a poner ahorita en un contexto que tiene nosotros lo llamamos el teletrabajo en tiempos de COVID, porque realmente tiene características diferentes. Si bien es cierto, ya el teletrabajo como forma de realizar funciones laborales tiene implicados ciertos riesgos, ahora cuando nosotros sumamos lo que tiene que ver con el teletrabajo en tiempos de COVID, con las condiciones que se dio, ¿verdad? Hay ciertas características que le suman que podrían presentarse ciertos riesgos. ¿Como cuáles? ¿Verdad? Podemos referir nosotros lo que tiene que ver que fue repentino, ¿verdad? Y nosotros desde colocándonos como trabajadores y también en la posición de patrono, de empleador, ¿verdad? Pensando que en muchas organizaciones fue algo que se tuvo que tomar de una semana a la otra, ¿verdad? Fue un traslado repentino de las personas. Fue la primera vez para muchos que eso representa un desafío, ¿verdad? Podríamos, ¿verdad? Yo he escuchado comentarios y siempre me gusta poner acá los ejemplos de lo que he escuchado, porque igual como nos los presentó a Suara, representa lo que la gente dice, ¿verdad? Entonces, colaboradores que nos decían, yo estaba súper ansioso de hacer teletrabajo porque siempre lo había querido, porque quería este tiempo de no tener que trasladarme a la oficina, pero la realidad cuando llegué a hacerlo fue otra, ¿verdad? Hay otros aspectos que ahorita vamos a ver más adelante que se empiezan a involucrar aquí, entonces donde parece como que, si lo decimos popularmente, no todo es color de rosa. Entonces se suma que si es la primera vez para muchos, hay poca experiencia también en el desarrollo
en el desarrollo de la actividad como tal, y sumemos aquí también la poca experiencia de las personas que están supervisando, ¿verdad? De los mandos medios, supervisores de primera línea, ¿verdad? O personas que están a cargo de un grupo, ¿verdad? Un equipo, y que es la primera vez que tenían que supervisar de forma remota, que esto es completamente diferente, ¿verdad? Y requiere de otras habilidades. Si nos devolvemos a pensar en la primera vez de muchas personas haciendo teletrabajo, hay que tomar en cuenta también que al ser una crisis, una emergencia de salud, no hubo en un proceso, digamos, en el cual es recomendado seguir en esto para determinar qué personas por sus habilidades blandas y también duras tienen la capacidad para realizar teletrabajo, porque se requieren ciertas habilidades en el mejor de los escenarios para que esta persona pueda cumplir con los objetivos, con lo programado, sin que esto le represente mayor tensión, ¿verdad? Y que también esas personas a cargo de estos equipos de trabajo tengan las habilidades para manejar equipos de forma distante, ¿verdad? Esas son cosas como lo que se ha notado, y no solo en Costa Rica, sino también nos lo representa pues investigaciones y otros conversatorios como este tipo con otros países de Sudamérica y España, en el que tal vez hemos tenido oportunidad de participar, en donde realmente sí se da un impacto, ¿verdad? Y hay que ponerle como un poco de atención. Aquí me refiero también a que hay condiciones no aptas, ¿verdad? Desde la parte ergonómica, que también tiene relación con cómo nosotros nos vamos a sentir, ¿verdad? Si no tenemos un escritorio adecuado, si no tenemos una silla adecuada, si devolvamos a la parte en que el teletrabajo en estos tiempos es la combinación de muchas personas en el hogar. Entonces la recomendación de mantenga un espacio en donde usted pueda que la distracción sea poca, ¿verdad? Que pueda estar concentrado en lo que está haciendo, es un poco difícil de cumplir, ¿verdad? Porque las condiciones son otras, están muchas personas conviviendo en un mismo espacio físico, y por supuesto hay que sumarle lo que tiene que ver, y lo que hablaron las compañeras también, de la suma en el tema de aislamiento social, ¿verdad? Por las medidas sanitarias. Aunque estamos como avanzando un poco en ya poder pues tener espacios más para compartir, ¿verdad? Lo cierto es que llevamos varios meses y todavía se suma que hay personas que se mantienen igual por factores de riesgo y todo esto mucho más aisladas. Entonces, el aislamiento como tal de la parte social en el teletrabajo siempre es un factor, ¿verdad? Que influye en cuando una persona hace demasiados días de teletrabajo o toda la jornada completa. Pero si sumamos, además de que en este momento no estamos teniendo la realidad como la teníamos antes, en donde podíamos, ok, finalizamos la jornada y nos podemos realizar cualquier otra actividad. Esto está un poco limitado por un tema de restricción y demás. Entonces, esto suma factores en el cual esto puede influir en cómo se sienta la persona, ¿verdad? Desde la parte emocional realizando estas funciones. Vamos a ver, ¿verdad? 5 específicos, digamos, bueno, 5 puntos específicos en los cuales se puede dar un poco, y hemos notado, ¿verdad? Tanto como países que ya han pasado más la curva, ¿verdad? Y está en proceso de recuperación, como lo que nosotros estamos viendo y lo que hemos recibido también de realimentación de las empresas con las cuales tenemos contacto. Aquí es importante, antes de hablar de esos posibles riesgos o situaciones de riesgo que se pueden dar, que hago referencia a lo que mencionaba Marcela al inicio. Yo cuando hablamos esto con las empresas siempre les decimos, ok, esto es importante que ustedes lo hagan también cuando tenemos acceso a los colaboradores como un autoexamen, ¿verdad? Para ver qué cosas yo puedo estar cayendo en que está provocando que al final de la jornada me sienta mucho más agotado, o este cansancio emocional que me esté provocando que yo no esté durmiendo bien, ¿verdad? Que no esté teniendo, ¿verdad? Ese equilibrio en mi trabajo y mi vida personal. Y también estas recomendaciones, por supuesto, van para las personas que tienen personal a cargo, de ver de qué forma podemos colaborarle a los colaboradores y también a las organizaciones, ¿verdad? Ver qué cosas, ¿verdad? Podemos modificar, pero sobre todo también hay un tema de responsabilidad individual, porque hay cosas que desde el teletrabajo solamente yo, que estoy haciendo y realizando esta función desde mi casa, puedo modificar, ¿verdad? O puedo cambiar y puedo mejorar. Entonces, el primero tiene que ver con lo que son los excesos de la jornada de trabajo, que va muy de la mano de todo lo que tiene que ver con la
con la sobrecarga de trabajo, ¿verdad? Entonces, ¿qué se ha notado? Que no se está dando una estructura real en lo que es la hora de inicio y fin de la jornada. Entonces, ese traslado, digamos, metafórico de la oficina completamente a mi hogar, en donde tengo la computadora a disposición las 24 horas del día, hace que definitivamente no hagamos un cierre. De hecho, digamos, ni siquiera enviamos esa señal a nuestro cerebro de decir, bueno, voy a desconectarme ya, ¿verdad? Se suma también que ahora es súper común tener las aplicaciones del correo en el celular, las aplicaciones del chat del trabajo en el celular, ¿verdad? Entonces realmente no se da esa desconexión de decir, en este momento acaba mi proceso ya laboral, mi jornada, ¿verdad? A esto se le suma que se ha modificado el equilibrio en la parte de estilos de vida saludable, entonces no se están dando, puede ser que se estén saltando las pausas para alimentación, para los tiempos de comida, para mantener una buena hidratación, ¿verdad? Que aunque pareciera que tiene que ver con la parte física, si no mantenemos equilibrio con esto, la parte emocional tampoco va a estar en forma adecuada. Entonces, si nos trasladamos a pensar lo que era la realidad tal vez de una persona que tenía sus 8 horas en la oficina, habían pausas para levantarse a tomar café o traer aquello, tomar agua, conversar con los compañeros, que de hecho de la parte ergonómica es importante. Nosotros, bueno, he escuchado casos, ¿verdad?, de personas que nos dicen, como tengo la computadora a disposición en la casa o tengo el correo en el celular, entonces si me levanto al baño en la madrugada, inmediatamente veo que me llegó un correo de la noche y lo contesto, ¿verdad? Esto lo que nos da es esa sensación de que no se está poniendo límite, ¿verdad? No se está poniendo límite en qué momento ya yo termino mi jornada y continúo con mi vida personal, porque las tengo muy involucradas en el mismo lugar. Esto se da también de la mano, como les decía, con un incremento en la carga de trabajo. Puede ser, ¿verdad? Puede ser subjetiva en el sentido de que las cargas de trabajo sean las mismas, pero por las condiciones en las que yo estoy realizando, porque tal vez sienta, no sé, me falta apoyo o no estoy familiarizada con las herramientas, sienta, ¿verdad? Que se aumentó la carga de trabajo, ¿verdad? Y hay un punto muy importante aquí que es el último que ven ahí y es el exceso de controles, ¿verdad? Y me devuelvo a lo primero que decía. Si no hay experiencia en coordinar y supervisar equipos de forma remota, puede ser, no siempre de forma intencionada, ¿verdad? Pero por esta falta de experiencia se caiga en controles excesivos, ¿verdad? En supervisión excesiva, ¿verdad? Ya hasta se han visto casos y ya la gente habla de hasta el tema un poco de acoso virtual en este sentido, ¿verdad? Por la necesidad de saber qué está haciendo ese colaborador, ¿verdad? Esto va muy de la mano de que no se tengan bien especificados cuáles son los procesos para evaluar los indicadores que se tienen que cumplir y la efectividad de la jornada pensando en la planificación que se tiene. Cuando hablábamos al inicio de las herramientas necesarias para hacer teletrabajo, definitivamente el tema del orden y la planificación es muy importante para alguien que realiza teletrabajo y para alguien que lo supervisa también, ¿verdad? En el momento en que esta etapa de planificación y la claridad en los indicadores que yo comuniqué y lo que yo espero de mi colaborador está, valga la redundancia, muy claro, no hay necesidad de exceso de control, ¿verdad? O de exceso de supervisión porque tenemos claro que se tiene que cumplir. En algunas de las intervenciones que hemos tenido con empresas, los colaboradores nos decían, bueno, hemos vuelto a lo que nosotros llamábamos básico, ¿verdad? Tener una hojita con lo que yo tengo que cumplir día a día e ir tachando, marcando, utilizando este tipo de herramientas para saber qué voy cumpliendo yo día a día sin que la jornada se me vaya en otras cosas, ¿verdad? Sin que me disperse y cumplir sin necesidad de llegar a los excesos de supervisión. Luego tenemos lo que tiene que ver, y de verdad que me gustó mucho los mensajes que nos presentó la compañera porque ejemplifican muchísimo lo que estamos viviendo, los que estamos teletrabajando con niños en la casa, con otros familiares, ¿verdad? Un día una colaboradora de una empresa pequeña nos decía, bueno, pero no son solo las personas que están con niños en temas educativos, sino también qué pasa cuando tenemos adultos mayores, ¿verdad? De los cuales dependen de nosotros, que no están ambientados con esto de que estoy en una reunión, ¿verdad? No pase por la cámara y todas estas cosas que están pasando en esta nueva realidad en la que todos nos estamos adaptando. Entonces, se ha dado un aumento de las labores domésticas
tal vez más cargada en algunos casos en las mujeres, ¿verdad? Pero sin embargo, se ha ido trasladando a todas las personas del hogar. Recomendaciones en el tema preventivo en esta parte que siempre hacemos es, al igual que usted planifica su jornada laboral, planifique en qué momento realiza estas labores, ¿verdad? Que si bien se tienen que hacer, no deberían interferir y no deberían sumar al cansancio que usted puede tener en la jornada del día a día. Se suma el aspecto de la convivencia familiar, ¿verdad? Y el compartir ese espacio físico, que era lo que les hablaba al inicio. Ok, por dicha, creo que en Costa Rica no hemos visto un aumento muy significativo del tema de violencia a raíz de esto, o al menos todavía no ha salido ninguna investigación, pero sí la convivencia puede desencadenar por la razón, digamos, nada más de estar conviviendo de problemas familiares, ¿verdad? De roces familiares. Entonces sí hay que activar de forma individual, ¿verdad? Desde la responsabilidad de nosotros como individuos, las herramientas que nos hagan ser más empáticos y de tolerancia, ¿verdad? Una colaboradora nos decía, bueno, es que en mi casa vemos 4 personas haciendo teletrabajo. Entonces, literalmente tenemos que ver cómo nos distribuimos en los diferentes aposentos de la casa para que la reunión del otro no interfiera en lo que yo estoy hablando con mi jefe y para que mi hijo adolescente pueda recibir las clases de música sin que interfiera con nosotros. Entonces, en cuestión, digamos, de ya risa, ella nos decía, bueno, a veces aquello es como estar en un mercado porque habla uno, yo escucho la reunión del otro y pasa uno por atrás. Pero bueno, ese ha sido parte, ¿verdad? Sin embargo, hay algunas personas que esto les genera muchísimo estrés, ¿verdad? El estar reunido con un cliente tal vez importante, ¿verdad? Trasladémonos también a pensar que hay personas que realizaban sus funciones de forma presencial y teniendo este contacto con clientes por muchísimos años y a raíz de esto les tocó adaptarse a la realidad de tener que hablar con los clientes de forma virtual, ¿verdad? Entonces, todo ha sido completamente un cambio. Sumamos el aislamiento social que tiene que ver con que además de la parte de aislarnos de nuestro grupo social en el trabajo, el aislamiento social vivido por la realidad del COVID, y se puede dar, que esa es la parte que hay que, digamos, prevenir, una reducción, que se dé una reducción también en el apoyo a la organización. Esto tiene que ver con que la persona se sienta aislada, por ejemplo, de las decisiones que se toman en la organización, de los cambios que se están dando, tal vez no mantiene una conversación tan fluida con sus jefes o supervisores inmediatos. Entonces es importante retomar esta parte desde esas habilidades, ¿verdad? Y no terminar este contacto aunque estemos separados de forma física, sino más bien incentivarlo desde otras herramientas. Por último, y creo que uno de los más importantes por lo que nosotros hemos logrado recopilar, tiene que ver con el exceso del uso de la tecnología y nos ponemos, creo que todos en el lugar pensando en que bueno, las clases ahora son virtuales, si estamos en la universidad son virtuales, los cursos, las conferencias, este compartir que tenemos actualmente, bueno, es virtual y también tenemos que comunicarnos con alguna persona, las reuniones con los jefes, con los clientes, todo es de forma virtual, ¿verdad? Entonces, hay una necesidad, claro, de utilizarla, pero lo que se evita, ¿verdad? Lo que se busca evitar y lo que produce más cansancio en el colaborador es el exceso, ¿verdad? Poniendo un ejemplo, no podemos pretender que si realizábamos una sesión de trabajo de 5 horas, trasladarla de forma virtual, ¿verdad? Porque esto es un cansancio mental, corporal, ¿verdad? Además, hay una exigencia, piensen en casos, ¿verdad? De personas que han tenido que aprender, hemos tenido todos que utilizar estas plataformas, desde cómo se comparte, desde el volumen, desde que si nos desconectamos, desde cómo aplica el link, ¿verdad? Cómo hacemos una reunión. Entonces, ha sido un aprendizaje acelerado, rápido, sin mayor posibilidad de decir, no, voy a llevar un curso, ¿verdad? No, tenemos que hacerlo y rápido. Y por último, también es importante decir que hay personas que en general se les va a dificultar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Y esto es parte con lo cual las empresas y nosotros de forma individual tenemos que lidiar, ¿verdad? Si es necesario generar un mayor apoyo para estos colaboradores que tienen ya de por sí problemas, a veces resistencia, ¿verdad? Con el uso de las tecnologías y tomar en cuenta que esto puede generar un impacto a mayor plazo si nosotros no damos el acompañamiento. Ya para ir cerrando este tema y continuar con lo que queda de la charla,
recomendaciones generales. Estas recomendaciones, como les decía, van tanto de forma individual, como también si usted ahorita que nos está escuchando tiene personal a cargo, tiene pertenece a alguna organización. Es importante generar en los colaboradores autonomía, ¿verdad? En la toma de decisiones, que puedan tomar ciertas decisiones dentro de su rango que les permita, ¿verdad? Que vaya empoderándolos en el tema de tomar ciertas pequeñas decisiones, ciertas modificaciones que pueda hacer y mejorías en su proceso de trabajo. Esto le aporta mucho al teletrabajo y le aporta también a la organización. Fundamental de lo principal es tener claridad en los indicadores y la planificación. Cómo que ese colaborador y que yo como individuo, si no tengo claridad de eso, lo pueda solicitar, que tenga claridad qué es lo que me van a medir, cómo me lo van a medir, en qué tiempo, de qué forma, ¿verdad? Y la planificación que lleva, ya sea semanal, mensual o de la forma en que la organización esté adecuada, sin caer nuevamente, ¿verdad? Y esto con el objetivo de que no se caiga en excesos de supervisión, que lo que hagamos es sumarle un riesgo a este individuo que después pueda tener una afectación emocional y física. La comunicación oportuna. Nuevamente, con lo que les decía, la parte del involucramiento, no dejar ese colaborador del todo solo, ¿verdad? Pero sobre todo en el tema de comunicación, cuando haya un cambio, comunicarlo oportunamente, cuando se vaya a hacer una modificación, hacerlo partícipe de esto. Aquí yo les sumo, ¿verdad? Que en algunas empresas hablábamos y yo les decía, bueno, pero es que la comunicación no tiene que ser solo para temas de que veamos este proyecto, ¿verdad? También podemos tener espacios con los colaboradores para decir, bueno, ¿cómo están pasando la situación? ¿Cómo está su familia? ¿Cómo está usted? ¿Verdad? Esto es parte de la conexión que puede haber entre el líder y esta persona y que le va a sumar mucho a que ese impacto y ese aislamiento social no tenga un efecto negativo en ese colaborador. Y por último, tomo, digamos, algo muy importante que yo creo que tiene que ver con el desarrollo de habilidades blandas. Pienso, ¿verdad? A nivel personal, que de las situaciones difíciles, complicadas como la que estamos viviendo, se pueden tomar cosas positivas. Y de esto puede ser que nosotros, de forma preventiva, desarrollemos ciertas habilidades de afrontamiento, ¿verdad? Que busquemos potenciar factores protectores en la organización, que hagan que estos colaboradores, que nuestros colaboradores, pensando en esta crisis o pensando de forma individual, nosotros también nos podamos enfrentar a situaciones difíciles que vengan posteriormente, ¿verdad? Y que nos ayuden a solventar y a sobrellevar estas situaciones. Pongo de ejemplo nada más, ya para finalizar, una empresa que nos decía, en nuestra organización hemos potenciado muchísimo el tema de la empatía, ¿verdad? La empatía desde que yo como supervisor, que yo como persona que tomo decisiones y también dentro de colaboradores entienda que hay una compañera que tiene 2 niños en la casa y que los niños puede ser que se aparezcan en medio de una reunión o que tenemos otras situaciones, ¿verdad? Entonces se ha fomentado muchísimo el tema de la empatía como el desarrollo de esas habilidades. Bueno, esta sería mi parte, espero que haya sido de verdad de mucho provecho y no sé, Alexa, si continuamos. Angie, muchas gracias Con mucho gusto. por esta presentación. Realmente qué importante retomar, empezar a analizar todos estos temas, ¿verdad? Creo que las 3 han estado muy interesantes y hay muchas preguntas. Para eso, Alexa, vamos a iniciar con la parte de preguntas. Correcto, sí, decirles, bueno, primero a las 3 expositoras que estamos recibiendo y seguimos recibiendo tanto en redes sociales como acá, qué excelente los temas, qué excelente las presentaciones. Tenemos personas con comentarios muy lindos de que esta es la información que estaban necesitando. Entonces sí, vamos a proceder con el espacio de las preguntas que, como les digo, tenemos bastantes. Entonces, vamos a ir comentándolas un poco conforme las personas las fueron mencionando. Por ejemplo, una de las que nos preguntaban es ¿cuáles pueden ser los espacios de ocio? Y esta persona nos pregunta así como según el área de trabajo. Entonces, que los espacios de ocio que se recomiendan, ¿cuáles podrían ser? ¿Me permitís? Bueno, tomo la palabra. Adelante, Marcela. Vamos a ver. Gracias, muy amable. Tomo la palabra un poco desde esta pregunta de los espacios de ocio. Algunas veces es como, vamos a ver, como
incongruente pensar en espacios de ocio durante la jornada laboral. Creo que es importante, ¿verdad?, que tanto las jefaturas, recursos humanos, salud ocupacional sigan trabajando con el tema de las pausas activas. Este es un espacio que permite hacer un corte y genera una sensación de bienestar y disminuye, está comprobado que disminuye las respuestas de estrés laboral. Entonces, por ejemplo, promover prácticas de pausas activas. También reforzar el respeto a los tiempos, a los diferentes tiempos en el trabajo, y esto tiene que ver un poco con lo que nos hablaba Angie, que excelente presentación, por cierto, igual para Suara. Con respecto a la planificación y a la organización de la jornada laboral, el respetar los horarios de almuerzo, muchas veces que tenemos mucho que hacer, entonces no tomamos el tiempo del almuerzo y estamos entre medio comiendo y respondiendo correos. Eso no es aconsejable hacerlo. Yo tengo 20 minutos para almorzar, me voy a retirar y voy a agarrar esos 20 minutos, esa media hora específicamente para almorzar, porque eso me permite también hacer un corte con este nivel de estrés que podría estar sintiendo durante la jornada laboral. Entonces, tiempos de almuerzo, café, respetar los horarios, muchas veces, y también con lo que estaba hablando Angie del teletrabajo, el tema de no hacer el corte con el trabajo. Mi horario de trabajo es de 7 a 4 y media, de 7 y media a 4 y media, de 8 a 4. Trato de respetar eso y de ser lo más eficiente durante ese periodo de trabajo. Si a mí me escriben un correo a las 10 de la noche, no es necesario que yo responda ese correo a las 10 de la noche. Y es muy importante también que las personas que están mandando los correos a las 10 de la noche traten de evitar esas prácticas. Entonces, incluso es importante que la gente tome el tiempo necesario para ir al baño, lavarse los dientes, lavarse las manos, hacer sus necesidades. Muchas veces los pacientes a nosotros nos comentan, es que yo no tenía tiempo ni para ir al baño, no me podía levantar a ir a orinar porque no tenía tiempo. Vamos a ver, hay que sacar el tiempo para hacer eso. No puede ser posible que nosotros estemos diciendo que no tenemos tiempo para trabajar, que no tenemos tiempo para ir al baño. Entonces es importante que respetemos esos espacios. Salud ocupacional, recursos humanos, jefaturas y también las personas trabajadoras tenemos la obligación de, como parte del trabajo que hacemos en nuestra salud mental, es el tema de realizar actividades de ocio, de distracción, de recreación fuera del trabajo, y que esas actividades se nos respeten, ¿verdad? No solo necesariamente que las actividades de ocio tienen que ser durante la jornada laboral, sino que lo que está fuera de mi jornada laboral también tenga un balance que sea satisfactorio para mi salud, y también promover actividades recreativas con el equipo de trabajo o a nivel personal que nos ayuden. Creo que esa sería, digamos, como mi aporte en ese punto. Muchas gracias, Marcela. No sé, Andrea, ¿tienes por ahí alguna pregunta? O Angie, no sé si querías comentar algo también. Yo le agregaría a lo que dijo Marcela, que de verdad sí, o sea, todo lo que dice Marcela de que a la gente se le olvidan los espacios hasta para ir al baño, ¿verdad? Entonces hemos escuchado comentarios de decir, bueno, realmente estuve 5 horas sentado y nunca me levanté. Entonces sí es importante que empecemos a traer de forma consciente esos espacios, ¿verdad? Si usted necesita planificarlos, planifíquelos. O sea, si necesita saber a qué horas va a almorzar, a qué horas va a tener ese espacio para levantarse, y importante. Y le sumo a esto que dice Marcela, si a usted le llega un correo, que es lo que hemos visto, a las 10, 11 de la noche, porque bueno, esta persona igual no debería enviarlos, ¿verdad? Hay que tener en cuenta, ser realistas en qué cosas yo puedo cumplir en mi jornada y no, ¿verdad? Y yo creo que esa es una pregunta que yo siempre les digo que se hagan. Si yo voy a empezar a contestar o voy a seguir trabajando hasta las 10 de la noche, ¿realmente voy a poder cumplir todo lo que tengo que terminar? O al otro día igual voy a tener pendiente. Entonces, realmente es como darse esos espacios y hacerse esas preguntas de decir, voy a extender mi jornada, me voy a cargar más de trabajo, voy a estar más cansada, que también va a tener una repercusión en mi relación personal con mi familia, ¿verdad? O social, todo esto, hacerse esas preguntas y tomar las decisiones correctas en ese sentido. Otro aporte, Alexa.
que quería brindar era la importancia, digamos, por ejemplo, en unas webinars que ustedes hicieron del Consejo de Salud Ocupacional, hablaron claramente de el derecho al desconecte, ¿verdad? Es sumamente importante eso. Y también había otra webinar que me había llamado mucho la atención que se llamaba Teletrabajo y las organizaciones, donde la psicóloga que lo presentó fue, digamos, habló, digamos, de toda la experiencia que podía traer esta parte de la pandemia, ¿verdad? Y cómo lo podía yo manejar con desarrollo de habilidades, con desconectarme, hacer plantas, salir un poquito, digamos, y tejer, empezar a buscarle la comba al palo, como dicen, ¿verdad? En términos ticos. Pero eso es muy, muy, muy importante porque es un redescubrimiento de nosotros mismos, ¿verdad? De lo sencillo que son también las cosas. Antes nosotros teníamos todo que ser de la parte del futuro, mi felicidad dependía del futuro, ahora no, mi felicidad depende también del presente y de las pequeñas cosas, desde levantarnos, desde el agradecimiento, desde ver un amanecer, desde ver un atardecer, desde abrir los ojos. Entonces, eso digamos hace que podamos darle vuelta a la tortilla. Perfecto, muchísimas gracias a las tres por estos aportes con respecto a esta pregunta puntual. Andrea, no sé si tendrás por ahí alguna otra pregunta para nuestras expositoras. Sí, aquí tengo una pregunta de Jennifer Castro Acuña. Creo que va más dirigida hacia Suara. ¿Cómo tratar a esas personas a las cuales tuvieron que pasar por esa despedida, donde la única forma de estar en esa despedida fue viendo desde lejos del cementerio donde ingresaban a ese ser querido? ¿Cómo afecta esto a diferentes familiares? Sí, perfecto. Bueno, el duelo en sí es nuestra medicina. Y la muerte de un ser querido, independientemente de cuál sea, es significante para cada uno. Puede ser que esa persona que murió haya un doliente que más bien lo tomó de buena manera, está tranquilo y todo lo demás. Y tal vez haya otra persona que con ese mismo muerte puede ser que esté pasando por una situación muy compleja, ¿verdad? Va y viene, emociones y demás. Eso no da derecho, digamos, por ejemplo, a que la otra persona o las otras personas critiquen, ¿verdad? Y eso es parte de nuestra sociedad, ¿verdad? De estar sin querer tratando de ver cómo hace para sostener a la persona y decirle, no, 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 ya eso va a pasar. No, 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 pero él está con Dios o ella está con Dios. Pero no es culpa de ellos, ¿verdad? No es culpa de ellos porque a quién le va a gustar estar viendo sufrir a otra persona. A nadie. Por eso, digamos, ellos tienen, la intención es buena, pero no está respondiendo al llamado del otro. Y eso pasa, por ejemplo, cuando no nos logramos despedir. Entonces, ¿qué rituales puedo realizar? Bueno, importantísimo, digamos, si pudiera, digamos, conseguir un grupo de apoyo, por ejemplo, en varios hospitales del país hay grupos de apoyo que da la Caja Costarricense del Seguro Social. También, digamos, hay otras redes sociales de ayuda al grupo de apoyo, digamos, especialistas, aquí también en Costa Rica, ¿verdad? Eso es muy, muy importante. Hay expertos como Jorge Bucay, Pilar Sordo, que hablan mucho, digamos, de la parte del duelo. ¿Y cómo afrontar esa despedida simbólica? Bueno, un claro ejemplo es, por ejemplo, pintar, ¿verdad? Algo como pintar, eso me ayuda. Algo como meditar, eso me ayuda. Ponerme en sintonía con ese ser querido. ¿Por qué? Porque entre más me pongo yo en sintonía con ese ser querido, más puedo gastar ese dolor. Y no significa que el dolor vaya a desaparecer, no, esto es como una pieza de rompecabezas que desapareció y usted nunca va a tener una pieza de rompecabezas igual para hacer el rompecabezas. Hay que poder poco a poco ir llevando la situación. El dolor va a estar, pero la angustia se va a ir yendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el dolor va a estar, yo voy a poder hablar de la situación, pero no se me queda pegado como esa cuestión en la garganta donde yo no puedo ni siquiera tragar,
¿verdad? Porque es la angustia lo que no me permite ni siquiera hablar. Va a haber poco a poco, digamos, con el tiempo, donde yo voy a poder hablar. Si me sale una lagrimita, no hay ningún problema, es normal, pero puedo conversar, puedo no enfermarme. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Bueno, escribirle una carta, ¿verdad? Puedo con todas las medidas del caso, ¿verdad? Si la vas a quemar, con todas las medidas, ¿verdad? Para no hacer incendios, ni mucho menos. Esas cenizas pueden haber una representación, comprar una maceta, hacer todo un ritual, ¿verdad? Todo, digamos, todo va a depender de la historia de cada sujeto. Pero, digamos, poder, digamos, ver una mariposa y con ella representar a ese ser querido en la naturaleza. Todo va a depender, como les digo, de cada individuo, pero esas son como unas que nos pueden ayudar a facilitar esa despedida simbólica. Ok, Azuara, muchísimas gracias por ese aporte. No sé si tanto Marcela como Angie quisieran aportar algo a la consulta específica sobre el tema del duelo. Sí, me gustaría aportar, vamos a ver, creo que es importante que digamos, en este contexto donde hemos tenido que adaptarnos a muchísimos cambios, se nos ha exigido, ¿verdad? Y eso también es un tema que nos puede afectar. En cuanto a la despedida de seres queridos, donde no podemos participar activamente en los rituales que ya nosotros teníamos establecidos socialmente, que la vela, que el entierro, que los novenarios, ¿verdad? Que los diferentes ritos religiosos que se llevan a cabo, que la gente pueda encontrar una manera de canalizar y de poder vivir esa experiencia. En mi caso hubo una persona que me comentaba que al no haber podido asistir al entierro propiamente, había escogido un objeto que representaba a esta persona y con su burbuja social, había hecho un entierro personalizado, ¿verdad? Y esto les había permitido también hacer esta despedida, manifestar sus emociones y compartir ese espacio también familiar para poder canalizar el dolor del momento. Entonces, siempre es bueno poder explorar con las personas con las que estamos trabajando de qué manera se pueden adaptar estos rituales para que cada uno tenga su ritual que le permita hacer como este cierre de este ciclo. Perfecto, muchísimas gracias, Marcela, por extenderse con los comentarios. Por acá tengo varias preguntas asociadas a temas de ansiedad. Voy a comentarlas para tratar de globalizar varias. Una persona incluso nos comenta que por toda esta situación de la pandemia, pues ha tenido como alguna afectación significativa en la parte económica, incluso esto lo ha llevado a tener una ideación suicida. ¿Qué recomendación podríamos darle? Y luego por acá nos hacen varias preguntas, porque esta persona nos dice que estaba teniendo como un tema de ansiedad que lo llevó a tener este tema de la ideación suicida. Luego por aquí nos preguntan que si una persona que tiene ansiedad y depresión, pero que se ha aumentado debido a los trastornos por temas de teletrabajo, que si eso puede atenderse por la caja o por el IMSS. Y también por acá, nada más déjenme porque la estoy tratando de ubicar, nos llega otra consulta de que si este tema de la ansiedad, que dice hasta estrés laboral se tiene, pero es producto del trabajo, más que se quita personal y se recarga esos puestos a otras personas. Si esto se puede o no ver como una enfermedad y si el IMSS lo atiende. Esa es la consulta específica. Varias consultas tratadas de agrupar en un mismo lineamiento. Ok, voy a asumir la palabra nuevamente. Con respecto, yo estuve viendo las preguntas que se hicieron. De hecho, aquí tengo las respuestas también como agrupadas. Vamos a ver, con el tema de la enfermedad laboral, es complejo, se tiene que determinar, digamos, se tienen que valorar los casos y se tiene que determinar que si existe una enfermedad, esa enfermedad es producto directo del trabajo, ¿verdad? Algunas veces existen otros factores que a nosotros nos podrían estar afectando y si bien es cierto, hay algunos factores laborales, existen otro tipo de factores que también se tienen que tomar en cuenta para poder determinar que una enfermedad laboral. Si la enfermedad laboral, la atención le corresponde propiamente al INSS.
en este contexto tan particular, muchas veces nos han llegado casos donde nos exponen, ¿verdad?, un incremento de respuestas emocionales a los cambios que no necesariamente tienen que ver con un cuadro propiamente de estrés, como les estoy diciendo. O sea, cada caso se valora de manera específica y estoy hablando en términos generales, ¿verdad? Tiene que ver más con un tema de adaptación, de reacciones adaptativas a estos cambios que estamos viviendo y no necesariamente a una enfermedad como tal. Entonces, sí es importante que si nosotros no nos estamos sintiendo cómodos, si nosotros no nos estamos sintiendo como normalmente lo hacemos, estamos percibiendo que tenemos sentimientos de mayor tristeza, con mayor frecuencia, sentimientos de desmotivación, de desinterés, de mayor cansancio, aislamiento, irritabilidad, frustración, sí sería importante, y alteraciones en el patrón de sueño, en el patrón alimenticio, en las relaciones interpersonales, sí sería importante que busquemos ayuda independientemente si es en la caja o es en el INSS. Por ahí preguntaban que si había, digamos, como una persona que tenía reacciones ansiosas o como que ya tenía, digamos, un trastorno ansioso y que con el tema de la pandemia esto se exacerbaba y si podía llevar una depresión. Ok, vamos a ver. La ansiedad, el trastorno ansioso es uno, el trastorno depresivo es otro. Hay trastornos que están combinados con síntomas ansiosos y síntomas depresivos. No necesariamente un cuadro de ansiedad va a derivar en un cuadro depresivo, ¿verdad? No es como que la evolución del trastorno ansioso nos va a llevar a tener una depresión, pero como les digo, se pueden manifestar ambas, un trastorno puede tener manifestaciones de ambos. Sí, lo que a mí me está preocupando, lo que a mí me está generando mi mayor malestar son las características de la pandemia, es el contexto de pandemia, esto no es laboral, ¿verdad? Todas las personas estamos expuestas a este factor estresor y no necesariamente es parte de nuestro trabajo, entonces esto no sería laboral. Como les digo, cada caso se debe evaluar y se debe conocer a fondo para poder determinar a qué corresponde cada uno. Eso, bueno, básicamente las que tienen que ver con enfermedad son esas. Había una que preguntaba o lo exponía sobre la terapia cognitivo-conductual. Esto yo creo que es un enfoque terapéutico. Vamos a ver, va a depender del enfoque terapéutico que cada uno de los profesionales utilice. Lo que yo sí creo que es importante es que busquemos la ayuda cuando consideramos necesario o incluso cuando otras personas cercanas a nosotros nos dicen, mira, últimamente andas insoportable, no se te puede decir nada, mira, siento que estás como muy aislado, te he estado tratando de llamar y no me contestas los mensajes. Si nosotros empezamos a recibir este tipo de retroalimentación por las personas cercanas a nosotros, es una alerta importante que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, por ahí creo que con esto respondo a las que tienen que ver con enfermedad y, digamos, y el tema si es laboral o no. Excelente, Marcela. Muchísimas gracias por esta respuesta, porque sí era un tema ahí que varias personas comentaron. Andrea, ¿estás por ahí? Hablaba con Angie de que Angie nos puede ampliar un poquito acerca de varias preguntas que nos están haciendo específicas con el tema de teletrabajo, las horas, la retroalimentación. Entonces, Angie, no sé si nos puedes ayudar con ese punto en específico. Sí, claro. Hice como una recopilación de varias que tenían como el mismo objetivo, digamos, por ahí. Por ejemplo, se preguntaba que si la jornada es la misma, si me traslado a la oficina, teletrabajo, ¿verdad? Pues digamos que sí es la misma jornada, sin embargo, estos son puntos específicos que usted tiene que ver con su patrono, ¿verdad? Si tiene que cumplir la jornada como con algún proceso de saber en qué momento ingresó y salió, es una negociación, ¿verdad? Que se da con patrono colaborador, sin embargo, la jornada sigue siendo la misma, ¿verdad? Por ahí nos preguntaban también que qué herramientas recomendaban para hacer el tema de realimentación, para llevar el tema de supervisión remota. Tengo anotada aquí varias, ¿verdad? Unas que yo podría ponerles herramientas básicas, ¿verdad? Que tienen que ver con la planificación,
que tiene que ver con la generación de indicadores claros y, por supuesto, la comunicación de estos a los colaboradores y la identificación de las jornadas de trabajo, ¿verdad? Estos serían como herramientas básicas, digamos, si pensamos como en un paso a paso, si no tenemos una buena planificación, si no tenemos identificados los indicadores de acuerdo al puesto de trabajo de esta persona, no podríamos pasar como a otro, como subir otra escalera, ¿verdad? Ahora, si tenemos identificado, establecido y el colaborador conoce todo esto, hay otras herramientas que nos ayudarían mucho con la gestión de este personal a distancia, como por ejemplo o sea, yo creo que la herramienta más importante que yo le podría dar a una persona que esté supervisando personal es que usted tiene que confiar, ¿verdad? La confianza tiene que estar presente en la relación de colaborador con con su supervisor. Si yo no confío en que esta persona está llevando a cabo su trabajo bien, ya se va a empezar, se puede dar un exceso en el tema de la supervisión. Hay algo también importante aquí que es gestionar el cambio, ¿verdad? Tomando en cuenta lo que yo les hablaba, que hay muchas personas que no estaban acostumbradas a este tipo de supervisión, que no estaban acostumbrados a trabajar de esta forma. Entonces, gestionar el cambio en esas poblaciones que todavía no están muy convencidas de estas formas de trabajo, ¿verdad? Gestionar el cambio desde proporcionar herramientas, capacitación, ¿verdad? Y creo que también la parte de sensibilizar las personas que supervisan, ¿verdad? En temas de, como esto que yo les mencionaba, bueno, la realidad actual es de otra cosa, ¿verdad? Hay más personas en la casa, va a haber ruido, por ejemplo, hay gente que se está adaptando a las tecnologías de la información, no podemos exigirle a todos de forma pareja, ¿verdad? Que aprendan esto, o que lo dominen, o que puedan ser moderadores y demás, como estamos haciendo hoy. Entonces, creo que también tiene que ver, la última que agregaría aquí, en que usted conozca a su colaborador, más allá de solamente la función, el puesto que tiene, ¿verdad? Sino también cómo se le está dando esta situación, ¿verdad? Que yo pueda tener esos espacios para poder conversar y decir, bueno, ¿cómo se te está dando el utilizar esta nueva herramienta que estamos utilizando? ¿Cómo se te está dando la relación con los clientes que ahora tenemos de forma virtual, ¿verdad? Entonces, creo por ahí, Alexa, que resumo un poco las que estaban relacionadas con teletrabajo, preguntas y comentarios. Perfecto, Angie, muchísimas gracias, Mucho gusto. de verdad. Yo creo que ya vamos cerrando, ya nos quedan unos pocos minutos para las 12. No sé, Andrea, si tienes alguna pregunta ahí que esté pendiente, si no como para ir haciendo el cierre, te doy el espacio. Bueno, hay una que nos preguntan sobre herramientas o ejercicios para mejorar la salud mental entre el personal. Si hay alguna recomendación que pudieran dar. Una consultita, es que verás que hay una que quería ligar con la de las... Hay una que pregunta sobre si una niña de 100 puntos y ella quiere continuar con las tareas a pesar de algo así leí. Eso me suena mucho, digamos, también a lo que es el desconecte laboral, ¿verdad? O sea, es muy importante esas pausas mentales. Entonces, es importante decirle a la niña, ¿verdad? Bueno, no, todo bien, sí, sí lo vamos a hacer, pero también tenemos que tener espacio para nosotras, ¿verdad? Comamos, después de comer, pues hacer la tarea, disfrutemos un ratito el tiempo, ¿verdad? Porque ahora se nos está exigiendo demasiado, ¿verdad? Demasiado. Entonces eso puede, digamos, alterarnos el balance. Que bueno, está bien, hagamos la tareita, pero después de la tareita compartamos haciendo esto, pintemos, juguemos, no olvidarnos, ¿verdad? Que en algún momento también fuimos niños, ¿verdad? Y no es que con esa situación es que se haya olvidado, es que por la pandemia se nos ha hecho de que nos cierre esa expectativa. Entonces siempre es importante desconectarse, pero también conectarse con otras cosas que nos permite, digamos, distraernos, ¿verdad? Porque el cerebro es un músculo que a veces no le hacemos ejercicio y tenemos que jugar rompecabezas, sopas de letras, ¿verdad? Nosotros como adultos y ahora los niños con mucho más razón. Y ahí vi otra de duelo que decía de que si estaba en negación con respecto a la situación de que otras personas no se cuiden. Bueno, yo pienso que
a mí me parece de que a veces nosotros tenemos nuestro propio control, ¿verdad? El control de lo que yo puedo cuidar. No podemos lamentablemente tener control de las otras personas porque ellos actúan independientemente de. Nosotros seguimos los lineamientos del Ministerio de Salud, ¿verdad? Y de cómo ellos nos van dirigiendo para poder sobrellevar esta pandemia. Entonces, lo más importante es cuidarnos nosotros y ver qué alternativas podemos hacer con nuestros recursos y las maneras de que nos lo posibilitan, ¿verdad? Pero no, ya puede haber una reconciliación con el duelo, más bien. Ahí es ir poco a poco. Muchas gracias. Gracias, Suara. Yo creo, Alexa, que esta pregunta que les comentaba la han ido respondiendo a lo largo de todas las charlas sobre las herramientas o ejercicios para mejorar la salud mental. No sé si estás de acuerdo conmigo en todo lo que han dicho sobre el tener una alimentación sana, espacios de ocio, que son pues herramientas que se pueden brindar. No sé si hay alguna otra que tal vez pudieran compartir. Correcto. Hay dos, resumiendo, hay como dos preguntas que habla, por ejemplo, de recomendaciones asociadas para el tema. Hablan, por ejemplo, específicamente de pausas activas. También nos preguntan para salud mental. Entonces, si hay alguna adicional de las que ya hemos comentado en alguna de en las tres charlas, no sé si quisiera alguna hacer algún comentario. Bueno, voy a meter otra vez la cuchara. Bienvenida, gracias. Me parece que es importante, ¿verdad? Los espacios donde las personas trabajadoras puedan acudir en caso de tener alguna situación, ya sea laboral, familiar, que le esté representando una afectación, ¿verdad? Por ejemplo, hay muchas personas que se están viendo afectadas emocionalmente porque hay una preocupación, por ejemplo, por disminuciones de horarios, disminuciones de jornadas, disminuciones salariales, ¿verdad? Entonces, que puedan recurrir a alguna persona de la empresa, de la organización, que pueda aclarar la información, ser lo más objetivos y lo más directos posibles, pero poder establecer, digamos, como un panorama que sea claro para la persona. Si hay alguna persona que está teniendo, por ejemplo, preocupación porque su familia es de alto riesgo con temas de COVID, que pueda recurrir dentro de la empresa, alguna persona que la pueda orientar, que le pueda dar un espacio de expresión emocional donde se le escuche de forma activa, creo que también es importante. Fomentar una comunicación clara, directa con el personal, abordar temas de clima organizacional, tiene que ver también con la promoción de la salud mental en las personas trabajadoras, establecer modelos de estilos de vida saludable, tanto dentro de la organización como fuera, es también trabajar en la promoción de la salud mental. Muchísimas gracias, Marcela, por ampliarnos. Creo que ya con esto pues queda mucho más específico las respuestas y creo que ya, ahora sí, con el tiempo vamos a ir casi que cerrando. Nada más comentarles, bueno, primero, darle las gracias a todas las personas que se conectaron hoy. Voy a ceder un espacio para que las presentadoras, si quieren y gustan compartir algunas palabras de cierre, puedan hacerlo. Y luego les vamos a comentar un poquito de las otras actividades que vamos a tener esta semana y la siguiente en toda la campaña de cuidado de la salud mental. Entonces, les cedo la palabra a las expositoras por si quisieran dar algunas palabras de cierre a todas las personas que nos están viendo tanto en Facebook como en Zoom, que hay muchas personas conectadas todavía. Bueno, yo, Alexa, para empezar, no, muchas gracias a todas las personas que se conectaron. Yo creo que estos espacios son sumamente importantes para las organizaciones y a nivel individual para conocer más de estos temas y aprender, ¿verdad? Que por ahí también, si necesitan, ¿verdad? De links, que con todo gusto nosotros podemos colaborarles. Y bueno, excelente las presentaciones de las compañeras también. Muchas gracias, Angie. Marcela, Azuara, Andrea, ¿quisieran aportar algo para poder ir haciendo el cierre de la actividad?
Claro que sí. Bueno, muchas gracias también a Angie y a Marcela por esas exposiciones tan excelentes, ¿verdad? Que nos nutren montones. Muchas gracias a todos por los aportes y también por las consultas. Me alegro que les haya gustado. Y y definitivamente como el duelo y la pérdida, lo único que les puedo decir es ir poco a poco. No tengan prisa, no aceleren nada. Ahora es tomarse el cafecito, ¿verdad? O si no toman café, entonces un té despacio, tranquilo, disfrutándolo. Poco a poco es como se viven los procesos. Muchísimas gracias, un placer. Muchas gracias, Azuara, por toda esa energía bonita. Marce. Agradecerles a ustedes por tomarnos en cuenta para estas actividades que yo creo que son muy nutritivas para todas las personas que podemos participar. Saludos a las expositoras, excelentes los temas, las presentaciones, orgullosísima de poder compartir el espacio con ustedes y espero que le puedan sacar el mayor provecho posible a la información que se compartió el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marce. Andrea, te cedo el espacio ahí para también unas palabras. Muchas gracias, Alexa. Gracias de verdad por permitirme esta nueva experiencia desde la moderación. De verdad que las expositoras estuvieron excelentes, los temas fueron muy enriquecedores. Me parece que esto nos va a ayudar muchísimo. Así que gracias también a todas las personas que se conectaron y mostraron su interés, al Consejo de Salud Ocupacional por tomarnos en cuenta, por de verdad preocuparse por la salud mental de las personas trabajadoras que en estos tiempos se ha visto pues muy amenazada, ¿verdad? Y sin embargo creo que espacios como estos nos permiten fortalecer esa salud mental y tratar de prevenir también. Así que muchísimas gracias y espero que no sea la última, ¿verdad? Muchas gracias, Alexa. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Para ir cerrando, les voy a responder una serie de preguntas que nos dejaron en el transcurso de la actividad. Nos preguntaron por los certificados de participación. Les comento que se va a emitir, vamos a tener a lo largo de las 4 charlas y vamos a emitir un certificado para las 4 charlas en general. Entonces, por ejemplo, si se conectan a las 4, vamos a emitir un certificado, o si se conectan a una, igual vamos a emitir un certificado de participación, el cual se tramita con el correo que se utilizó para registrarse en actividad. Entonces, esa es una de las preguntas. Nos preguntaron las presentaciones. Sí, efectivamente las vamos a estar compartiendo, igual al link, al correo con el que ingresaron a las actividades, y les recordamos que esta presentación está grabada, pueden verla en nuestro Facebook y también pueden accederla en nuestro canal de YouTube. Por último, les invito, porque por aquí ahora nos llegó una pregunta muy atinente a la charla que vamos a tener el jueves. Entonces, les cuento que el jueves vamos a tener la charla que se denomina la COVID-19, riesgo de la violencia en el trabajo. Es el jueves a las 10 de la mañana. Tenemos 3 expositores de gran calibre. Tenemos al licenciado Luis Bárcenas, que es del Ministerio de Justicia. Vamos a tener a la licenciada Seidy Segura, del Ministerio de Salud, y vamos a tener también a la licenciada Carol Quesada, del Ministerio de Hacienda, y vamos a estar explorando estos temas que nos hablan de la violencia tanto interna como fuera del trabajo. Entonces, los esperamos el jueves a las 10 de la mañana de parte del Consejo de Salud Ocupacional. Es un gusto tenerles a todos por acá. Estamos comprometidos con cuidar su salud mental. Esperamos que tengan una muy buena tarde. Provecho a los que van al espacio de almuerzo y creo que con eso estaríamos. Hasta luego. Muchas gracias.